Estamos viviendo este regreso a la vida presencial en las escuelas ya de manera más acelerada y por ende también nos estamos dando cuenta que en muchos hogares los papás o en muchas escuelas los maestros han detectado que a los niños está costando trabajo volver a la formalidad que implica un sistema escolarizado, presencial, donde se asiste al aula, donde se tiene que convivir con otros niños, y esto a partir de las costumbres que se tomaron a lo largo de 2 años de confinamiento, de pandemia, de encierro, de educación a distancia. ¿Cómo reorientarlos? ¿Cómo perfilarlos nuevamente a lo que es la normalidad y la formalidad en las vidas, en el sistema escolar? Converso sobre este tema con la maestra Mónica Palafox Guerrero, Guarnero. Ella es coordinadora de la maestría en psicoterapia de la Ibero aquí en Puebla. Maestra, bienvenida. Gracias por estar con nosotros este día. Gusto saludarla. Muy buenos días y muy amables por la invitación. Primero, ¿cómo detectar si nuestro hijo, si nuestra hija adquirió esas costumbres que a lo mejor no son tan convenientes dentro de una dinámica de lo habitual, de lo normal? Exacto. Bueno, primero que nada habría que analizar cuál es este contexto en el cual el niño se desenvolvió. Es decir, es un niño que contaba con el apoyo de mamá para poderse aprender, inclusive a conectarse a estas plataformas. ¿Quién lo acompañaba en este proceso? ¿Quién le ayudaba a medir tiempos, a que él no se levantara mientras estaba en clase, que prendiera la cámara, porque ese fue un gran problema en muchos de los casos, ¿sí? Es decir, en este contexto familiar, ¿quién lo pudo acompañar? Hubo muchos de estos niños que no tuvieron este apoyo. ¿Por qué? Porque pues los padres continuaban en su trabajo, tal vez ellos también a distancia, pero esto no significaba que podían estar junto al niño. Entonces, analicemos estas variables. La otra situación es cómo la familia maneja los límites en el caso del niño, es decir, qué sí está permitido, qué no está permitido, qué tanto ellos pudieron inclusive ver que ahora que el niño tenía la oportunidad de estar más en contacto con las redes y demás, porque se les pedían algunas investigaciones y entraban a internet y demás, qué tanto los papás sí pudieron verificar si efectivamente estaban entrando a los sitios donde buscaban información. Es decir, todo este contexto hay que analizarlo. Ahora bien, como bien comentaba usted al inicio en la presentación, pues estos niños aprendieron durante 2 años a funcionar enfrente de un monitor, de un celular, en fin, de aquel dispositivo que les permitía estar en contacto con sus profesores, ¿sí? Si bien efectivamente se va a dar un cambio, pero entendamos que el niño tiene una gran ventaja que es flexible. De la misma forma que le costó trabajo adaptarse a estar frente al dispositivo, levantarse y demás, ahora va a regresar a esta rutina acompañado de su docente, ¿sí? Entonces, el docente irá dosificando los tiempos en los que hace, por ejemplo, una presentación. El niño va a aprender nuevamente a trabajar en equipos, ¿sí? Porque anteriormente, inclusive, no conocía a sus compañeros. Tal vez el que prendía la cámara podía ubicarlo, pero como yo les digo a mis estudiantes, ahora que los vemos en tercera dimensión, las cosas cambian. Entonces, eh, hay que tener, ¿cómo se llama? Entender que el niño está pasando por esta transición, que los adultos también pasamos por esta transición y que paulatinamente esto va a ir cambiando. Usted ha tocado 2 veces el concepto, lo dijo en este momento paulatinamente, hace un momento habló, es cuestión de tiempo. ¿Hay algo más que se pueda hacer desde casa o que tuviesen que hacer maestras y maestros para nuevamente reorientar? ¿Hay algo más que simplemente dejar que el tiempo haga su trabajo? Claro, el tiempo en sí no va a ser todo el trabajo. Entonces, los docentes, por ejemplo, va a ir dosificando el tiempo de la actividad que el niño va a realizar en el aula,
¿sí? Esto es un aspecto importante. Entonces, por ejemplo, tal vez pida lecturas más cortas, ¿sí? Tal vez en lugar de poner un cuestionario muy largo para que él resuelva, van a ser menos preguntas. Y así paulatinamente el niño va a ir aprendiendo de la mano de lo que el docente haga. Los papás van a ir tomando las mismas pautas para que el niño pueda tener una transición más cómoda. ¿Detectan ustedes, maestra, otro factor, el hecho de que al niño hoy le cueste trabajo socializar? Levantamos una encuesta el día de ayer a través de Twitter y le preguntábamos a la audiencia, Sí. ¿usted qué problemas detecta? Y me llamó mucho la atención que decían algunos papás que contestaron, bastantes papás que contestaron, decían, veo que le cuesta trabajo socializar. ¿Qué quiere decir socializar? Volver a ser amigos, volver a llevarse con otros niños, o sea, compartir cuestiones de ese tipo. ¿Sí, sí lo detectan ustedes? Claro, efectivamente, porque tan solo estar en el aula y hacer un trabajo en equipo implica en que yo aporto una idea, el otro compañero aporta otra idea, llegamos a un acuerdo, empezamos a trabajar. Esto inclusive yo podría decir que esta dificultad en socializar, yo lo podía observar desde la pandemia, porque los niños tenían que hacer la misma actividad, sí, a través de la pantalla y podían molestarse porque su punto de vista, su propuesta no era aceptada por su compañero. Entonces, digamos que esto, nuevamente, estas habilidades sociales, el simple hecho de llegar antes de la clase, platicar un momento con el compañero, que eso era algo que yo escuchaba de muchos niños, que era un momento muy agradable poder ver a Claro, sus compañeros antes, platicar, claro. compartir algo que habían llevado. Al momento de la salida también tenían esta oportunidad de compartir con sus compañeros en lo que esperaban para que pasaran por ellos. Esa situación no se daba. Ahora nuevamente se empieza a dar. Los niños están tal vez, en un principio estaban un tanto retraídos, tal vez este es el compañero, sí lo ubico, al otro no, otros de mis compañeros ya no siguen en esta escuela. Entonces, ese aprendizaje se va a ir dando conforme se dan estas oportunidades. Tal vez cuando regresaron a la escuela se habrá implementado alguna dinámica de presentación, de quién soy yo, cómo me sentí en este momento, en fin, algunos de estos elementos que van ayudando para que el niño tenga insumos, conocimiento de aquellos niños con los que está conviviendo ahora ya de manera presencial. Y bueno, a partir de este lunes ya todo el grupo, ya no lo que se había implementado anteriormente, que la mitad del grupo asistía unos días y la mitad del otro grupo asistía otros días. Y finalmente, dentro de todo esto, dentro de lo primero, estos hábitos que se adquirieron para hacer las cosas de una forma cómoda desde casa, cámaras apagadas, a lo mejor estoy en pijama, a lo mejor estoy comiendo, cuestiones de ese tipo, uno. Claro. Dos, esta ausencia de socialización, dicen algunos papás, y de repente también yo percibo cierta rebeldía a no querer volver a hacer las cosas Claro. como, insisto en este concepto tan polémico, normalmente tendrían que ser. ¿Qué hacer si uno detecta esa rebeldía? Claro, efectivamente, habría que el papá que preguntarle cómo te has sentido, qué es lo que has hecho. Oye, fíjate que yo cuando era más niño hacía esto, a lo mejor tenía yo la oportunidad de platicar con mi compañero tan solo cuáles son estos juegos que yo tengo en casa, él a qué juega. Entonces, facilitar algún tema que al niño le permita compartir ahora con sus compañeros de manera presencial. Entendamos que también se puede dar el caso que
los niños también se están acostumbrando a que mantienen la sana distancia, Claro, algunos tienen temor claro. por lo que durante estos 2 años se nos comentó, hay que permanecer alejados, existe este virus. Yo no sé también qué existe en la cabeza de estos pequeños, de qué es este virus, sigue, se me va a contagiar. Entonces, habría que explorar también si existen ciertos temores Temores, por la claro. comunicación que nosotros mantuvimos durante estos 2 años. Yo le aprecio mucho este día a la maestra Mónica Palafox Guarnero. Comentarios tan inteligentes como los que nos ha hecho. Ella es coordinadora de la maestría en psicoterapia de la Ibero aquí en Puebla. Gusto conocerla, maestra. Muchas Muy gracias. amables. Le aprecio la compañía.